Día 4. La voluntad de sentido de Viktor Frankl. Páginas 18 a la 22. La sexualidad no puede ser humana desde el comienzo, puesto que es algo que el hombre comparte con otros seres. Antes bien, podría decirse que la sexualidad humana se ha vuelto más o menos humana. Se ha humanizado más o menos. De hecho, el desarrollo de la maduración sexual avanza escalonados, destacándose 3 etapas de cristalización. Es sabido que Freud introdujo la diferenciación entre meta motivadora y objeto motivador. En la etapa inmadura de la sexualidad humana solo se persigue la meta, que es la descarga del aumento de tensión sin reparar el modo por el cual se llega a la misma. La masturbación también lo logra. Si seguimos a Freud, se llega a la etapa de la madurez cuando el móvil final es el comercio sexual, con lo cual el objeto motivador está incluido. A esto respondemos que un ser humano que utiliza a otro solo con el fin de descargar la excitación y la tensión, realmente transforma el comercio sexual en un acto de masturbación. Nuestros pacientes suelen hablar de esto en términos de onanismo con la mujer. Y en nuestra opinión, se llega a la etapa de la madurez solo cuando la relación no significa un medio para un fin. Es decir, cuando el otro ya no se considera como objeto, sino como sujeto. En la etapa de la madurez, la relación se ha llevado al nivel humano. Es un encuentro en cuyo marco cada uno de los miembros de la pareja es comprendido en toda su humanidad por el otro. Pero su vivencia no solo en toda su humanidad, sino también en su individualidad y unicidad. Entonces el encuentro se convierte en relación de amor. El que no llega a la etapa de madurez de la sexualidad humana, sino que se haya fijado a la inmadura, no podrá contemplar en su pareja un sujeto individual y único. En una palabra, una persona. Más bien, se trata en este caso de una elección de objeto sin considerar a la persona. El comercio sexual es entonces sin selección, ya que el objeto no tendrá que ser único, incomparable, sino intercambiable y canjeable. Debe ser útil para el comercio sexual. De acuerdo con esto, resulta que la promiscuidad es el resultado de una regresión. En casos en que la regresión progresa y alguien permanece estacionario en una etapa en la que ni siquiera se llega a la selección del objeto, no se le satisface con promiscuidad sino con pornografía. El primer tipo representa al consumidor de la prostitución. Al segundo tipo lo esperan los productores de la pornografía y comienza la danza alrededor del cerdo de oro. Me refiero a la industria de la divulgación sexual, a la que, en verdad, no le interesa la información sino el aprovechamiento, es decir, la explotación de la inflación sexual de hoy. Que nadie piense que me opongo a la educación sexual. Ya desde el año 1923 y hasta 1930 pronuncié cientos de conferencias sobre problemas sexuales ante la juventud obrera socialista de Viena. Y en 7 ciudades he fundado servicios de consulta juvenil. Así que de ningún modo apoyo la hipocresía en el campo sexual. Pero me opongo a toda clase de hipocresía y por eso también a la hipocresía de aquellos que claman por la libertad, pero se refieren solo a la libertad de hacer negocios con el sexo y gastar dinero en él. Libertad. ¿Para qué? Educación. ¿Para quién? La televisión austral hace tiempo registró un diálogo con el dueño de un cine de Viena, que solo muestra películas sobre el sexo. El reportero le preguntó qué edad tenían los espectadores que iban al cine para dejarse ilustrar en tema de sexualidad. Respuesta: de 50 a 80. Acepto más de una prostituta que abiertamente admite que quiere ganar dinero satisfaciendo las necesidades sexuales de sus clientes. De cualquier modo, es corrupto tratar con ligereza a través de los medios de comunicación social las modalidades diferentes de la sexualidad, como son la promiscuidad y la pornografía. Quien exalta la conducta regresiva no prueba con ello que es progresista. Irenaeus Ebel Enfest, discípulo de Konrad Lorenz, ha señalado que mucho de lo que Freud y sus seguidores interpretan como sexual, caricias, besos, etc., primariamente no es sexual, sino que proviene de la conducta del cuidado de la cría. Acusar a un niño que abraza y besa a su madre de avidez sexual es completamente falso. A pesar de todos los méritos reconocidos del psicoanálisis, a algunos representantes se les debe reprochar un proceder poco científico. Una interpretación posible la aceptan con demasiada ligereza como explicación casual. Y se aferran al complejo de Edipo, al temor a la castración y a la envidia del pene de las niñas, como si fueran hechos comprobados. Pero nada está probado. Sigmund Freud deriva todas las relaciones sociales entre los hombres de las relaciones sexuales, y se sabe con seguridad que no es cierto. Sin embargo, es cierto que, justamente en el hombre, la atracción de pareja por medio de la sexualidad juega un rol extraordinario y en el reino animal un rol único.
El hecho de que la sexualidad sea y al servicio de la unión de la pareja presupone que contiene una relación favorable a ella, es decir, amor como atadura individualizada. El amor es relación de pareja individualizada, y un cambio constante de pareja niega al amor. En este sentido, estamos predispuestos, desde que nacemos, a uniones de pareja matrimoniales duraderas. La teoría enunciada por nosotros, según la cual la sexualidad humana es siempre más que pura sexualidad, es confirmada por las investigaciones sobre este tipo de conductas, pero en lo que se refiere a la práctica se impone señalar la importancia de la píldora. Esta le permite y facilita al hombre colocar la sexualidad plenamente al servicio del amor. La sexualidad se halla entonces emancipada desde el momento en que ya no está automáticamente asociada a la procreación. Hemos discutido el sentimiento de falta de sentido como una patología del espíritu de la época, sin entrar en los problemas de la terapia. ¿Hasta qué punto sería imperativo una terapia? Surge de un trabajo de Z. J. Lipovsky, del cual cito las frases siguientes. Fairbairn y Guntrip han destacado la ubicuidad del sentimiento de la falta de sentido. Los pacientes respectivos se quejan de vacío y de tedio. A menudo no saben quiénes son o qué deberían hacer. La teoría psicodinámica y la terapia correspondiente no nos brindan ayuda, pues son modelos con los cuales no entendemos a la generación joven y mucho menos logramos establecer contacto con ella. Más bien, lo que hace falta es que el terapeuta le procure a su paciente la posibilidad de elegir valores y metas. ¿Acaso sería suficiente que el psiquiatra se limitara a un proceder, como el que un paciente me refirió textualmente? Yo tenía estados depresivos recurrentes hasta que hace 2 días, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, donde estudio, me dijo sin bagajes. Su vida no tiene sentido, no tiene nada que esperar. Estoy sorprendido de que aún no se haya suicidado. Por otro lado, hemos partido del concepto de que el vacío existencial tiene un origen parcial en la pérdida de la tradición. Entonces, ¿no desaparecería junto con la tradición el sentido que ella transmite? No, por la sencilla razón de que la pérdida de las tradiciones no afecta al sentido, sino solo a los valores. El sentido en sí está a salvo del derrumbe de las tradiciones. El sentido siempre es algo único e inigualable, algo que siempre habría que descubrir, mientras que los valores son universales del sentido, ya que no pertenecen a situaciones únicas e inigualables, sino a situaciones típicas que se repiten, es decir, que corresponden a la condición humana. De cualquier modo, la vida puede permanecer plena de sentido aunque las tradiciones del mundo desaparecieran y no quedara ni un solo valor válido para todos. En la vida, empero, no se trata de dar sentido, sino de encontrar sentido. A una lámina de Rorschach se le dará un sentido en base a cuya subjetividad se revela el sujeto del test proyectivo. Pero la vida no es un test de Rorschach, sino un jeroglífico. En otras palabras, el sentido es algo objetivo, y esto no es solo la expresión de mi visión particular y personal del mundo, sino el resultado de la investigación experimental psicológica. Precisamente, Max Berkheimer, uno de los fundadores de la psicología gestáltica, ha señalado con énfasis en que en cada situación particular existe una exigencia, precisamente, el sentido que debe cumplir la persona que se enfrenta con esta situación, y que las demandas de la situación se deben considerar como cualidades objetivas. Lo que llamo la voluntad de sentido deriva, aparentemente, de una comprensión gestáltica. James C. Cranbaugh y Leonard T. Majolic califican la voluntad de sentido como la capacidad humana real de descubrir gestalten cargadas de sentido, no solamente en lo real, sino también en lo posible. La gente joven se halla frustrada en su originaria voluntad de sentido. Ahora consumen LSD y repentinamente el mundo, aparentemente sin sentido, cobra para ellos una plenitud de sentido. Pero no hay sentido sino sensaciones de sentido. Los jóvenes se conforman solamente con eso, y eso trae aparejados graves peligros. En California se ensayó la inserción de electrodos en los hipotálamos de cerebro de ratas, y cuando se apretaba una tecla para cerrar el circuito, las ratas experimentaban ya sea un orgasmo o bien una satisfacción de su necesidad de alimentarse. Luego, las ratas aprendieron a apretar la tecla por su cuenta y a cerrar el circuito. Al final se volvieron tan adictas que se satisfacían hasta 50,000 veces por día de esta manera. Lo interesante de esto es que las ratas dejaban de lado la comida verdadera que se les ofrecía y no les importaban sus parejas sexuales reales, las hembritas,
Así puede suceder que también los jóvenes que toman LSD se conformen con escaparse de la vacuidad de sentido, procurándose sensaciones subjetivas de sentido, pero soslayando y sin vivir las verdaderas cuestiones del mundo. En la búsqueda de sentido, el hombre es guiado por su conciencia. En una palabra, la conciencia es un órgano del sentido. Se podría definir como la capacidad de percibir totalidades llenas de sentido en situaciones concretas de la vida. Pero la conciencia puede también extraviar al hombre. Más aún, hasta el último momento, hasta su último respiro. El hombre no sabe si ha cumplido el sentido de su vida o si, quizás, se ha confundido. Ignoramos et ignorabimus, que ni siquiera en nuestro lecho de muerte sabremos si el órgano del sentido, nuestra conciencia, no ha sido víctima de un espejismo. Significa también que no se puede saber si la conciencia del otro puede haber tenido razón. Eso no quiere decir que no existe la verdad. Solo puede haber una verdad, pero nadie puede saber si es él y no otro su dueño.